Hola, hoy les traigo una nueva historia, se llama Romance Secreto. Disfrútenlo mucho. Mientras un guardia de seguridad revisaba el lugar, queriendo saber quién andaba ahí, tras haber creído haber escuchado un ruido, pero, al no encontrar a nadie decidió ir a echar un vistazo a otro lado, sin imaginar que detrás de los arbustos, alguien le tapaba la boca a una chica para que permaneciera en silencio y no los atraparan con las manos en la masa. Sería un gran problema para los dos si nos atrapan juntos en esta situación. Maestra, le decía el chico, mientras sus cuerpos estaban tan pegados y con tan poquita ropa, que parecían estar aventándose un suculento, delicioso chingui chingui al aire libre. Sin embargo, ella no dejaba de pensar en que ahora lo entendía todo muy bien. Entendía que el motivo por el cual el ritmo cardíaco de las personas aumentaba al estar tan cerquita y en lo oscurito a otra persona, y por qué en esos instantes estaba tan nerviosa de estar en los brazos de tremendo papucho, ya que se sentía perdidamente hechizada por él. Unos días antes de que todo esto sucediera, los periodistas se amontonaban como buitres, intentando obtener un poco de información acerca del nuevo proyecto de la famosa y talentosa coreógrafa número 1 del ballet moderno, Kang Seo-eun. Los reporteros querían saber por qué su título como la mejor coreógrafa del mundo estaba en juego en esos momentos, pero el viejo entrometido a su lado contestó en su lugar, diciendo que esa era una gran oportunidad para que la cultura de Corea tuviera un enorme desempeño y que el tema sería la emoción del primer amor. Todos en el lugar se sorprendieron, ya que ella estaba acostumbrada a coreografiar temas que se trataban de lucha, revolución, guerras, por lo que dudaban de que ella pudiera abordar adecuadamente el tema del amor. En pocas palabras le estaban diciendo que era una inútil cuando se trataba del amor. Pero Kang Seo-eun prácticamente les dijo que ella les iba a demostrar de lo que era capaz y les cerraría sus sucios hocicos a todos, aunque, muy en el fondo, sabía que la habían jodido. En el momento en que le asignaron el primer amor como tema para la coreografía en la que ella trabajaría. En el pasado, Kang Seo-eun no había estado en una buena posición, ya que no tenía ni dónde caerse muerta, por lo cual tuvo que trabajar como mesera y hasta hacer todo tipo de trabajos para subsistir, por lo que salir y tener citas era lo que ella consideraba un gran lujo. Sin embargo, nunca tuvo interés en estar en una relación, pero Min Ye-ryu, una pulgosa envidiosa con la que solía ir a la universidad, a la cual le caía como una patada en el estómago, porque estaba celosa de su gran talento, la muy desgraciada le pidió a su padre, un miembro de la Asociación Mundial de Ballet, que eligiera el tema acerca del primer amor solo para humillarla, ya que sabía que esos temas se le daban fatal. Unos momentos después de que las entrevistas concluyeran, la pulgosa de Min Ye se le acercó a Seo-eun, burlándose de que sabía que Seo-eun en temas del amor era un desastre, y Kang Seo-eun le pidió que cerrara el hocico, ya que sabía que ella lo hizo a propósito. Pero, la canina pulgosa, trató de mentir acerca de haberlo hecho. Sin embargo, Seo-eun no le creía, y mientras Min Ye alardeaba sobre que el ballet era un arte demasiado noble para Seo-eun, Seo-eun estaba harta de su parloteo, por lo que se detuvo, para después elevar la pierna tan alto que la canina pulgosa casi se hace del dos encima y le gritaba asustada, si estaba intentando mandarla con Diosito, pero Seo-eun molesta le dijo, no eres más que una maldita ignorante. ¿En serio piensas que estoy intentando matarte? Enana pulgosa, me tomó 10 horas al día lograr tener esta posición del ballet que tanto dices que es un arte noble. Pero, no lo sabes porque solo eres una canina que solo sabe ladrar. Y le dijo que, lo único noble ahí, era su esfuerzo. Eres una maldita cucaracha, chilló la canina pulgosa. Ya cierra la boca, perra estúpida, me tienes harta, le dijo Kang Seo-eun enseñándole el dedo del medio. Unos cuantos días después, mientras Seo-eun supervisaba los ensayos para su nueva coreografía, al tiempo que pensaba que la condición de los bailarines era excelente, y notó que todo parecía estar yendo de maravilla, hasta que a uno de los bailarines le surgió la duda, queriendo saber si el tema de la coreografía era la emoción del primer amor. Kang Seo-eun emocionada le respondió que así era, mientras pensaba que estaban avanzando bien. Pero, lo que el chico quería saber era, cómo aquellas poses todas tiesas pudieran interpretarse como la emoción del primer amor al público. Y como Seo-eun creía que la pose era el problema, los hizo cambiar de pose, pero la cagó, ya que parecían que los bailarines estaban a punto de matarse y no que estuvieran enamorados. Lo volvió a intentar con otra pose y lo volvió a cagar. Y creía que como no podía sacarse de la cabeza el tema de las guerras, pensó que iniciar con los atuendos sería lo más idóneo, toda emocionada. Sin embargo, la cagó, aún peor, ya que los atuendos parecían ser atuendos de San Valentín con poco presupuesto y diseñados por un niño, y los demás prefirieron fingir que no lo vieron. Cuando le asignaron el tema, y creía que con solo verse un par de películas románticas o leer unos cuantos webtoons, entendería las expresiones y gestos de cuando dos personas se enamoran y la fecha del día del espectáculo se acercaba y ella continuaba, sin saber lo que era el amor y sin saber cómo debía expresarlo, y comenzaba a dudar de que ella pudiera hacerlo, sacando unas cuantas fotografías de su cartera. Pero, se decía a sí misma,
que tenía que guardar la calma, ya que no la llamaban la mejor coreógrafa del mundo por nada y que había soñado con esto desde que era una niña. Kang Seo-eun estaba segura de que podía lograrlo, cuando uno de los bailarines se acercó y le pidió que por favor le echara un vistazo a su baile, y cuando Seo-eun le comunicó que podía iniciar, y al verlo bailar tan apasionadamente, no se podía saber si ella estaba fascinada por su baile o por el perro cuerpazo que se cargaba su alumno. Seo-eun no podía creer que hubiera un bailarín tan bueno, mientras el chico continuaba dando saltos por aquí y por allá. Hacía parecer que su camisa era una especie de amante con quien estaba involucrada y le pidió que se detuviera un momento. Seo-eun se acercó a él riendo y le preguntó si la camisa no le incomodaba. Para mí, que lo quería ver sin menos ropa. El chico le dijo que pensaba que sería mejor si se vestía así, y ella quiso saber si él quería lucir bien para alguien, y Seo-eun creyó que un atuendo casual los haría parecer mucho más empático, por lo que se emocionó, ya que pensó que podría usar ese atuendo para el espectáculo, y le preguntó al chico cómo se llamaba. Él le dijo que se llamaba Shin Hae-wi. Ella se disculpó por no haber memorizado su nombre como los de los demás y Hae-wi le dijo que perdiera cuidado, ya que había mucha gente, y ella le agradeció por haberle dado una gran idea. Pero Hae-wi, consciente de las miraditas que ella le echó y le cuestionó sobre qué debía hacer si su profesora continuaba mirándolo, para luego alejarse y dejarla loquita de la curiosidad, al no saber qué fue lo que quiso decir, y solo se quedó viendo cómo se marchaba. Después de ese día, lo único seguro para Seo-eun era que no podía dejar de hacerle ojitos a Hae-wi cada vez que lo veía y no podía dejar de mirarlo y evitar que se le antoje, hasta llegar al punto de cuestionarse el por qué no podía dejar de verlo solo a él, sintiendo que estaba perdiendo la cabeza, teniendo al papucho de Hae-wi tan cerca. Seo-eun ni siquiera podía concentrarse y ellos continuaban haciendo contacto visual en cada ocasión que estaban cerca el uno del otro. Había llegado la noche y Seo-eun estaba totalmente agobiada, porque no podía sacarlo de su cabeza, ni pensar en otra cosa que no sea en el bombocito de Hae-wi, y se repetía a gritos que debía hacer que Hae-wi desaparezca, cuando de pronto, él apareció a su lado y le cuestionó por qué, pegándole tremendo susto. ¿Qué diablos estás haciendo aquí tan tarde?, le preguntó ella alarmada. Solo salí a tomar un poco de aire, le dijo él y sintiendo curiosidad quiso saber. Dígame, ¿está trabajando en la coreografía? Y Seo-eun le respondió que estoy intentando hacerlo, aunque pensó que no podría concentrarse con tremendo bomboncito cerca. Hae-wi se inclinó sobre la mesa para ver qué era lo que ella estaba mirando antes, y le dijo que era muy bonito, y quiso saber qué era eso. Seo-eun, avergonzada, le explicó que eso era como un talismán de buena suerte para ella, ya que era una fotografía de cuando solía bailar. Aunque se convirtió en una exitosa coreógrafa, no quiso perder sus habilidades en el baile, y que se necesitaba saber bailar para hacer su trabajo. Él estaba maravillado viendo sus fotografías y muy sorprendido de que ella empezara con el ballet desde que era una niña. Seo-eun le explicó que cuando era niña solía bailar con un lazo atado a sus pantuflas y cuando su madre la vio la envió a una escuela de ballet, y le mostró otra fotografía con un pájaro que la persiguió hasta el día de la competencia, y otra de cuando estaba en la universidad con sus amigos y fue el día que tuvo su primera coreografía creativa. La reacción a su actuación fue tan buena que se sentó en el suelo y lloró hasta agotarse, al mismo tiempo que reía y decía si su madre estaba viendo a su hija trabajando tan duro, aunque ella creía que era una inútil. Y Hae-wi se acercó más a ella y la miró atentamente. Seo-eun le decía que podía sentir su amor por el ballet, mientras se sentaba sobre la mesa y Hae-wi le contestó que no podía vivir sin el ballet, mientras la acorralaba entre sus brazos. Y le dijo que él lo sabía desde hace mucho tiempo, con su rostro tan cerca del de ella, que parecía que Hae-wi estaba a punto de besarla. Y Seo-eun se cuestionaba sobre si se había equivocado, y si ya había pasado demasiado tiempo, y quiso saber por qué Hae-wi era tan cálido. Profesora, quiero hacerle un pedido, le dijo Hae-wi y ella quiso saber cuál era su pedido. Hae-wi le preguntó si le gustaría bailar con él, mientras le extendió la mano. Seo-eun estaba sorprendida y pensaba que era lo que ella debería hacer. Había estado intentando evitarlo todos esos días, por lo que no sabía si podía bailar con él y misteriosamente, mientras los dos se miraban directamente a los ojos y mientras ella sentía como su corazón latía como loco, y notó como Hae-wi se veía tan hermoso bajo la luz de la luna. Sintió que no podía negarse a su propuesta, por lo que se rindió y tomó su mano. Kang Seo-eun le dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que bailó, y quiso saber qué número musical que bailarían, y le advirtió que no era tan buena como una bailarina activa. Hae-wi le dijo, entonces, ¿qué tal esto? Bailemos como si fueras mi amante. ¿Qué? Ah, sí, le dijo Seo-eun, no sabía si reír o llorar, esa era la cuestión. Hae-wi colocando la mano de Seo-eun en su pecho, y le dijo que quería que ella lo vea como alguien a quien amaba y que bailara apasionadamente con él.
y ella lo miraba sin saber si era premio o castigo, pero lo único que sabía era que lo iba a disfrutar. Hae-wee le decía que el tema que iban a bailar era la emoción del amor no correspondido, ya que siempre quiso ser el protagonista masculino en el trabajo de su profesora. Seo-eun le contestó que estaba tan avergonzada que no podía ni hablar, ya que aunque estaba interpretando esos temas, nunca tuvo ninguna relación como tal y esa era la razón por la que no sabía cómo expresarlo en sus coreografías. Hae-wee la tomó fuertemente por la cintura y atrayéndola hacia él, hasta estamparla y presionarla contra su pecho fornido, lo que hizo que Seo-eun se sorprenda. Hae-wee le pidió que solo lo siguiera y que él se encargaría del resto. Seo-eun pensaba que Hae-wee se sentía un poco abrumado por alguna razón, aunque no le gustaba que él hiciera eso, pero no entendía porque ella siempre sentía con la cabeza a todo lo que él quería como si estuviera poseída, y mientras veía como el papucho de Hae-wee se quitaba la chaqueta y le mostraba su tremenda tabla de lavar, ella aprovechó para quitarse los zapatos y prepararse para bailar con su bomboncito. Y aunque estaba claro que respirar junto a Hae-wee no le era algo familiar, se sentía como si fuera atraída hacia él por algo invisible y hacía que toda su vacilación se fuera. Y cuando comenzaron a bailar, Seo-eun podía sentir las grandes y firmes manos de Hae-wee que la agarraban lo suficientemente fuerte como para dejar que el calor fluya entre ellos, como si él conociera cada rincón de su cuerpo, y ella no dudaba de sus expectativas. Podía sentir el aliento de Hae-wee recorrer delicadamente su cuello, al mismo tiempo que el frío de la noche la acercaba cada vez más al punto de ser olvidado, ya que si se encomendaba completamente a él, sentía que podía olvidarse del peso y volar por el espacio. A medida que el baile se hacía más largo, definitivamente podía sentir el calor de su piel contra la suya, y ya no podía parar. Y Seo-eun se preguntaba, ¿por qué estaba haciendo esto? Aunque esto era lo único que sabía con seguridad. Y ella le dijo, gracias a ti Hae-wee, la frustración que tenía ya se fue, aunque pensaba en que no quería que ese momento mágico se detuviera. Y Hae-wee le contestó que le gustaría que la maestra estuviera en un lugar más alto. Ella quiso saber cómo fue su primer amor, y él le confesó que su primer amor era una persona que nunca se alejó de él cuando estaba luchando y me ayudó, y Seo-eun quiso saber si todavía le gustaba, aunque no sabía por qué rayos le estaba preguntando eso, pero sentía demasiado curiosidad. Mientras los dos se miraban a los ojos, sonrojados y empapados en sudor, sin saber qué decir, cuando de pronto, escucharon la voz del guardia de seguridad, que preguntaba en modo de advertencia si había alguien ahí. Seo-eun sabía que si los encontraban en esa situación, pensarían que estaban haciendo un suculento chingui-chingui, al aire libre, y mientras el guardia de seguridad revisaba el lugar con su linterna, pero al no ver a nadie, pensó que quizás se había equivocado cuando creyó escuchar algo, mientras se retiraba para inspeccionar en otra parte. Y mientras detrás de los arbustos, Hae-wee le tapaba la boca a Seo-eun para que se mantenga en silencio y cuando la apartó, le informó que estarían en un gran lío si los encuentran, maestra, mientras sus cuerpos estaban tan juntitos, que si el guardia los viera tan cerquita, era obvio que iba a pensar que se estaban tirando un chingui-chingui, aunque había plumas por doquier, sin ningún tipo de explicación. Seo-eun no se explicaba cómo habían terminado en esa situación, pero quería que Hae-wee la continuara abrazando, mientras estaban tan cerquita y en lo oscurito, tan sonrojados. Hae-wee sujetó su mano con fuerza y ella se inclinó, y apoyó sus labios suavemente en los suyos. Aunque él estuvo un poco sorprendido al comienzo, no se apartó, sino que la besó con más intensidad, besándola con tanta pasión y sin parar, hasta hacer que la espalda de Seo-eun se arqueara, como si estuviera buscando estar más cerca de él, mientras Hae-wee presionaba con más fuerza el cuerpo de ella al suyo. Seo-eun, con la respiración entrecortada, le pidió que por favor vaya más despacio, pero Hae-wee quiso saber por qué, y mientras se había quitado la camisa y se preparaba para tener una sesión intensa de un suculento delicioso ahí mismo, le preguntó si no era eso lo que ella quería. Ella intentó decirle que no quería hacer algo así en ese lugar. Hae-wee se puso la camisa y le dijo que el guardia se fue por otro camino, y le preguntó si ella estaba bien, ya que su rostro estaba muy rojo. Seo-eun le dijo que no le pasaba nada y mientras ella pensaba que se estaba volviendo loca o había visto demasiadas películas picantes y ahora se estaba muriendo de la vergüenza, Hae-wee admitió que eso fue muy peligroso y que tenía miedo de que los atraparan, y Seo-eun le dijo que ella también estaba asustada y pensaba que ahora sabía a qué se debía ese acelerado ritmo cardíaco, y que no tenía nada que ver con que se pusiera tan nerviosa de que los atraparan con las manos en la masa, sino que era por él. Hae-wee interrumpió sus pensamientos y le dijo que estaba haciendo mucho frío, y Seo-eun no sabía por qué había tantas plumas, si él no la desplumó, ya que no hicieron el delicioso. Él cambió de tema rápidamente y le preguntó si había algo que ella quería hacer. Seo-eun le dijo si todo solo era producto de su imaginación o algo así, y con pesar, ella asumió que el tiempo que deseó que no terminara. Así fue como terminó, y pasaron 2 meses.
sin que ellos se cuestionaran el uno al otro sobre lo sucedido ese día. Y Seo-eun prefirió mantenerse a su distancia, porque temía que si le contaba a Hae-wee sobre sus crecientes sentimientos por él se terminara alejando de ella. Era como si él conociera su corazón, ya que Hae-wee nunca se acercó como antes a ella. Pero, entonces, sucedió algo que lo cambió todo. Durante una noche, Seo-eun vio una luz encendida en uno de los salones y se preguntaba si no la había dejado apagada antes, y creía que estaba tan distraída en esos días, cuando de repente, vio a Hae-wee, solo, en uno de los salones, y cuando intentó llamarlo se detuvo, muy sorprendida por lo que vio. En una situación así, no pudo decir una palabra y se fue. Después de eso, intentó ocultar lo que vio por miedo a que su relación con Hae-wee cambiara, hasta que le tocó afrontar el día de la presentación sin saber lo que sucedería con ellos. Por otro lado, la canina pulgosa entró pavoneándose del brazo de su padre, mientras veía que todo el lugar estaba lleno de personas y se sorprendió al ver que Seo-eun no le puso algo que tapara las paredes y comenzó a criticar el hecho de que los bailarines usarían una camisa blanca, ya que no contrastaba con el fondo blanco, y riéndose, pensaba que eso sería divertido de ver, aunque le molestaba ver a Seo-eun tan segura, cuando días antes parecía demasiado ansiosa y sin saber qué hacer. Y mirando a Seo-eun con fascinación, la enana pulgosa estaba feliz ante lo que sería la inminente caída de Seo-eun. Cuando la actuación estaba a punto de comenzar y las luces se apagaron, el público estaba emocionado y la pequeña pulgosa estaba que se arrancaba las greñas del coraje por la sorpresa, ya que el lugar se iluminó como si estuvieran flotando en el espacio, ya que la tela blanca se convirtió en el cielo. Y cuando los bailarines comenzaron a danzar por todo el escenario, el público lo describió como si estuvieran volando por el espacio. Aunque a la canina pulgosa le parecía todo muy aburrido, también era fastidiosamente perfecto. El público enloqueció y comenzaron a aplaudir emocionados. Cuando la presentación terminó y luego Seo-eun subió al escenario y les preguntó al público si recordaban su primer amor, y que esperaba haber invocado todos esos recuerdos hermosos. Después agradeció a la Academia de Danza y al público, pero sobre todo, le dio las gracias al papucho de su bailarín, Shin Hae-wee, quien la inspiró tanto. Por otro lado, el papá de la canina pulgosa le dijo que todas las reseñas sobre la presentación de Seo-eun eran positivas y la prensa extranjera que estuvo presente ya habían publicado sus artículos, y solo habían ido hasta allí por la mejor coreógrafa de Corea. Noticia que no le gustó nada, nadita a la canina pulgosa. Y Seo-eun la sujetó del hombro para decirle a la enana pulgosa que ella algún día iba a ser capaz de hacer algo como eso, pero no en esta vida, lo que hizo que la canina se fuera echando chispas del lugar, mientras a Seo-eun la llenaban de halagos y regalos por su presentación, aunque las chicas quisieron saber quién era el bailarín que mencionó antes, cosa que la dejó muy sorprendida a Seo-eun e intentó explicarle que era un compañero de ellas. Sin embargo, ellas no recordaban a tal persona, dejando a Seo-eun muy preocupada preguntándose, cómo no pudieron notarlo, si era tan guapo y con una presencia demasiado fuerte como para ser ignorado, y quiso saber quién diablos era Hae-wee. Entonces, y tras esto salió corriendo del lugar, sin importarle que las chicas le estuvieran llamando, aunque ahora que lo pensaba mejor, nunca vio a Hae-wee hablar o mezclarse con sus compañeros y al principio, le resultaba muy extraño que ella no conociera a Hae-wee, cuando ella recordaba cómo se llamaban cada uno de sus bailarines, y también estaba lo que vio aquella noche, sin poder creer que el papucho con el que ella se besuqueó y al que casi le hace el chingui chingui, tenía unas enormes alas en su espalda, y mientras Seo-eun se movía con dificultad entre el montón de gente que estaban allí, vio unas enormes alas que se alejaban por la puerta, y como ella sospechaba que se trataba de Hae-wee, salió corriendo a toda velocidad a ver si lo alcanzaba, ya que tenía algo que decirle y a todo pulmón lo llamó, haciendo que Hae-wee se detuviera en la cima de las escaleras y se dé vuelta a mirarla y Hae-wee pensaba en cómo ella comenzó a sentir curiosidad por su primer amor. Ella es, y recordó, como nadie se detenía a mirar a un pájaro herido y como ella lo sostuvo en sus manos cálidas, mientras le aseguraba que lo ayudaría a que volara de nuevo, y como lo tomó y lo llevó a su casa para curarlo, y mientras lo hacía, le contó una historia de que cuando un animal se hacía amigo de los humanos, su forma original desaparecía y se convertía en un humano, después de muchos años y cómo los dos estarían juntos para siempre, y le dijo que ella estaría esforzándose mucho en el ballet y que por favor fuera a verla. Y Seo-eun supuso que esa era la razón por la cual aquella ave la había seguido hasta la competencia ese día, y cuando Seo-eun llegó a la cima de las escaleras, mientras se abría paso entre la multitud para poder despedirse de Hae-wee, ya que algo le decía que tardarían mucho tiempo en volverse a ver, y ella le gritó un hasta luego, cargado de todas las emociones que la hizo sentir en ese periodo que pasaron juntos. Y Hae-wee solo le agradeció por todo desde donde estaba, porque sabía que en algún momento se reencontraría con Hae-wee de nuevo,
o al menos eso era lo que ella quería imaginar, ya que no quería que la historia entre ellos terminara de ese modo. Ya habían pasado muchos años desde la última vez que se vieron. Seo aún se encontraba en el mismo lugar en donde lo vio por última vez, cuando uno de sus colegas se acercó y le preguntó si aún continuaba trabajando a esas horas, y ella le recordó que el concierto sería en el próximo mes y mientras comenzaron a platicar sobre trabajo, el colega de ella quiso saber si a ella le gustaba a alguien, pero Seo le dijo que estaba muy ocupada con su trabajo para eso. Él, bromeando, le contestó que estaba haciendo mucho frío y que se abrigara, ya que se negaba a aceptar confesiones en ese momento, mientras se despedían y la dejaba sola en aquella plaza. Kang Seon miraba la ciudad nocturna con aire melancólico cuando escuchó que le preguntaban si de verdad no quería entrar, cuando se giró riendo, para luego decirle que estaba bien, cuando de pronto se sorprendió y se preguntaba, ¿quién era esa persona? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Y si acaso ese hombre tan guapo era humano? Y aunque aquella voz le sonaba familiar, no pudo asociarlo a nadie que conocía, hasta que se dio cuenta de lo que sucedía. Hae-wee, ¿acaso eres tú? Ha pasado mucho tiempo. Tuve que esperar a que mis alas cayeran para venir a verte, le respondió Hae-wee con una sonrisa tímida en sus labios. Ella no entendía por qué estaba hablando de alas en un momento como ese, ni por qué desapareció así de pronto, y le reprochó si él tenía una idea de lo mucho que había esperado para encontrarlo desde aquel entonces, y él solo se disculpó por la demora. Seo aún le confesó que había algo que quería decirle, mientras Hae-wee le acariciaba el rostro y le respondía que él también, para luego, sin permiso y por sorpresa atraerla hacia él y besarla apasionadamente, como si hubiera esperado demasiado tiempo para hacerlo, mientras Seo aún estaba muy sorprendida, pero no lo apartó. Hae-wee continuaba entregado en aquel beso como si fuera el último, mientras ella lo miraba con los ojos bien abiertos. Él se apartó para tomar aire, le recordó que ella le dijo que no había hecho lo que imaginó ese día, y Seo-eun, casi entrando en pánico, quiso saber de qué rayos estaba hablando, pero Hae-wee le contestó si podían hacerlo juntos, haciendo que ella recuerde la conversación que tuvieron sobre cómo él quería que ella los viera a ambos, como dos queridos y locamente enamorados amantes, mientras volaban por el cielo nocturno cubierto de estrellas. Espero que hayan disfrutado mucho esta hermosa historia, así que, dale like si te gustó, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas cuando suba el siguiente video y dime en los comentarios qué te pareció esta emocionante historia. Hasta la próxima. Bye. Goodbye.